Capítulo 1. La calma antes de la tormenta. Cabello negro alborotado por el viento, cerró los ojos mientras se preparaba mentalmente antes de sacar 6 kunai de su funda. Sharingan. Pensó para sus adentros, y al abrirlos, sus iris de obsidiana se tornaron rojos. Ahora estaba preparado. Saltando en el aire, soltó los kunai uno a uno, complacido al oír los estruendos que le indicaban que habían dado en el blanco. Este último sería difícil, ya que estaba en su punto ciego, detrás de una roca. Concentrado, lanzó un kunai hacia la roca con la mano derecha, y luego soltó el otro con la izquierda, desviando el primero hacia el blanco, y el segundo hacia otro blanco situado en el tronco de un árbol. Aunque por fuera no mostraba ninguna emoción, por dentro estaba bastante satisfecho de sí mismo. Era solo la tercera vez en 4 intentos que lograba la hazaña de acertar los 6 blancos en la diana desde que su padre le había hablado de este lugar donde todos los Uchihas entrenaban sus técnicas de límite de línea de sangre y shuriken. Había recogido los kunais, dispuesto a intentarlo de nuevo, cuando algo se agitó en su visión periférica, y apenas consiguió dar una voltereta en el aire, evitando los kunai que le habían apuntado a la espalda, mientras soltaba los 6 kunai que tenía en las manos, apuntando a los puntos más débiles del cuerpo del enemigo: la cabeza, el cuello, el corazón y ambas rodillas. Sin su Sharingan, sabía que habría muerto. Al aterrizar, sacó más shurikens de su bolsa trasera, estándar para todos los ninjas, listo para defenderse si los shurikens fallaban. Cualquiera que tuviera las agallas de atacar a un Capitán Anbu, incluso a su tierna edad de 13 años, estaría loco, sería un suicida o sería lo bastante fuerte como para confiar en igualar su fuerza. Lo que vino después, sin embargo, ni siquiera él lo predijo. A/N. Imagina la risa espeluznante, como se esperaba de ti, Uchiha Itachi-sama, Orochimaru rió, pero Itachi pudo darse cuenta de que estaba siendo condescendiente cuando aplicó el honorífico a su nombre. El hombre serpiente le ponía los pelos de punta. Aún así, era conocido como uno de los Sannin, los 3 ninjas más fuertes de Konoha, y aunque pensaba que podría estar a la altura de cualquiera de ellos en términos de fuerza de combate, Itachi realmente no quería luchar contra ellos. Sin embargo, una vez que consiguió suprimir esa ligera aprensión, Itachi se dio cuenta de que estaba lívido por dentro. Ese monstruo serpiente acababa de atacarle por la espalda y de invadir las tierras de los Uchiha, y ahora se burlaba de él. Mientras esos pensamientos pasaban por su mente, se esforzó por serenarse. Con frialdad, dijo: ¿Qué quieres de mí, Orochimaru-san, y qué haces aquí? Se obligó a añadir el honorífico, si acaso, porque aquel engendro era mayor que él. Simplemente te estaba poniendo a prueba. Verás, estoy llevando a cabo algunos experimentos, y me preguntaba si te gustaría ayudarme con ellos, contestó Orochimaru, sin apenas inmutarse ante la intención asesina que Itachi irradiaba ahora. No. Sea lo que sea, a menos que hayas venido de parte del Hokage, no, dijo Itachi, notando que la falsa sonrisa de Orochimaru se había desvanecido y rozaba una mueca. Y tengo que volver a entrenar, me estorbas. Orochimaru estaba furioso. ¿Cómo se atrevía aquel mocoso a rechazarle? ¿Cómo se atrevía a rechazarle a él, uno de los grandes Sannin? Bueno, sonrió para sus adentros, entonces tendría que hacerse por las malas, aunque hubiera preferido no tener que luchar contra Itachi, queriéndolo en las mejores condiciones posibles. Orochimaru sabía que tenía que retirarse, por ahora. Controlando sus expresiones faciales una vez más para mostrar esa sonrisa retorcida que había practicado tan a menudo, para engañar a ese viejo estúpido, dijo: Muy bien. Pero tiene que venir a ver estas pruebas alguna vez, Itachi-sama, volvió a escupir el honorífico. Le irritaba tanto tener que llamar Sama a aquel mocoso por su posición en la Anbu. Le irritaba aún más que, como genio de la aldea, Itachi le hubiera sustituido, e incluso se le hubiera concedido la excepción de no tener que llevar máscara a pesar de ser Anbu. Observando la espalda en retirada de la serpiente Sannin, Itachi no pudo evitar sentir sospechas. Había algo bajo sus pies, y sabía que la serpiente estaría detrás de ello. Intentándolo de nuevo, se dio cuenta de que estaba demasiado distraído para acertar a los 6 objetivos, habiendo fallado el que estaba en su punto ciego por segunda vez en el día. Algo le decía que no todo iba bien. Recogió sus kunais y decidió que le haría una visita a ese monstruo serpiente, en secreto, para averiguar en qué consistían sus experimentos. Capítulo 2. En el reino de la serpiente. Agazapado, Itachi se adentra con cuidado en la desconocida oscuridad de uno de los muchos sistemas de tuberías subterráneas de Konoha.
Aplicando chakra a sus pies, camina cabeza abajo, colgado del techo de la enorme tubería para causar el menor ruido posible, evitando ese ruidoso chapoteo que se produce al caminar sobre el agua, ya que cualquier sonido que se produjera en este túnel se amplificaría tantas veces que hasta la más leve de las pisadas sería audible. En esta oscuridad, también era necesario que mantuviera activado su Sharingan, pues un paso en falso podría resultar fatal. Después de todo, si este lugar era lo que él pensaba, no habría cálidas bienvenidas para él, en caso de que lo atraparan. Tan silenciosamente como le fue posible, Itachi utilizó toda su habilidad de todos los años de entrenamiento en la academia, combinada con el sigilo requerido para sus misiones Anbu con el fin de permanecer sin ser detectado. Empezaba a suponerle un enorme desgaste de chakra tener que utilizarlo en los pies, en los ojos y para ocultar su presencia, todo al mismo tiempo, y después de caminar, no, de arrastrarse durante al menos media hora, empezó a preguntarse si no se habría equivocado de camino o si el hombre que tenía delante, aquel monstruo serpiente, le estaba llevando a una búsqueda inútil. Perdido en sus pensamientos, casi no se percató de la ranura incrustada en el techo y solo el hecho de tener activado su Sharingan le salvó de la posibilidad de alertar a Orochimaru de su presencia. Mentalmente, se reprendió por haber sido tan descuidado, y resolvió ser más cuidadoso a partir de entonces. Al parecer, aquel monstruo serpiente realmente planeaba todas las eventualidades, tendiendo trampas incluso para alguien que caminaba por los techos. Sin embargo, la simple presencia de la trampa tranquilizó al prodigio de pelo negro y le hizo ver que, efectivamente, seguía por el buen camino. Después de todo, ¿por qué una tubería normal tendría trampas? Aunque Konoha era un país ninja, no era probable que sus enemigos atacaran a través de los sistemas de tuberías. Después de todo, tendrían que atravesar a dos de sus mejores miembros Anbu para entrar en el sistema de tuberías, miembros que él había destinado a patrullar las entradas y salidas de los sistemas de tuberías. Finalmente, el hombre al que seguía giró a la derecha hacia uno de los ramales más oscuros del sistema de tuberías. El capitán Anbu se quedó atrás, sabiendo por experiencia que los giros y las curvas eran lugares ideales para tender trampas o emboscar a cualquiera que pudiera estar siguiéndote. Por precaución, utilizó un kunai para reflejar la poca luz que había en las tuberías, formando un rápido espejo temporal que le permitió mirar a la vuelta de la esquina. Sorprendentemente, vio que el final del túnel estaba iluminado. Cautelosamente, saltó a lo ancho de la tubería, aterrizando en la parte inferior de la tubería opuesta a su posición anterior para obtener una mejor vista. Vio a Orochimaru frente a un pasadizo sin salida. ¿Y ahora qué? ¿Le habían descubierto? Lentamente, volvió a agazaparse entre las sombras de la tubería, ocultándose aún más. Orochimaru, por su parte, no mostraba signos de haberse percatado de su presencia. Procedió a tocar algo en la superficie del pasadizo, revelando la puerta de una habitación perpendicular al final del túnel. Viendo a Orochimaru entrar en la habitación, Itachi consideró sus opciones. Podía precipitarse antes que su objetivo y cerrar la puerta, pero eso sería una imprudencia. Podía intentar deslizarse juntos justo detrás de Orochimaru, pero eso también era arriesgado, ya que no conocía en toda su magnitud las habilidades del Sannin serpiente y sus movimientos podrían ser captados. Pensó en el genjutsu, pero un ninja como Orochimaru sabría que había estado bajo un genjutsu, aunque aún así se dejaría engañar por él, los efectos posteriores de cualquier genjutsu que usara lo identificarían definitivamente, al culpable, como un usuario del Sharingan. Suspirando para sus adentros, supo que la única opción que le quedaba era esperar a ese engendro. Tarde o temprano, tendría que salir de la habitación, y entonces, Itachi se colaría. Se alegró de haber rechazado a su hermano cuando le pidió ayuda con la práctica del shuriken aquella mañana. Podría complicarse bastante si no hubiera aparecido, con su madre mimando a Sasuke, y su padre, siempre esperando que fuera perfecto. Pasaron unas horas. Ark, monstruo serpiente, sal ya. No tienes que ir hoy a oponerte a Okage-sama en alguna reunión del consejo. Itachi se estaba impacientando. Incluso las misiones Anbu rara vez llevaban tanto tiempo, o eran tan desesperantes. Normalmente, era entrar, completar la misión y salir. Incluso cuando había tenido que vigilar a sospechosos, normalmente no tardaban tanto en actuar fuera de turno, permitiéndole completar su misión. Como si hubiera escuchado sus pensamientos, la puerta se abrió y Orochimaru salió, con una expresión delirante en su rostro. Su risa resonó por todo el sistema de tuberías, y su voz sonaba antinatural.
No era la voz lasciva que siempre usaba cuando hablaba con Itachi, ni el tono burlón que ponía cuando hablaba con el Yondaime. Era más, malvado. Sin embargo, nada de esto molestaba a Itachi. Siempre había sabido que ese bastardo serpiente era un bicho raro, y acababa de demostrárselo. Además, había visto muchos bichos raros en esas locas misiones Ambu a las que tanto al Sandaime como al Yondaime les gustaba enviarle. Pero esta era una oportunidad que no debía desaprovechar. Tenía que averiguar qué clase de experimentos llevaba a cabo aquel loco en semejante reclusión, y qué podía haberle hecho delirar tanto. Itachi esperó un minuto después de que se hubiera marchado, decidiendo que aunque Orochimaru volviera, estaría dentro en medio minuto, y si tenía que buscar un lugar donde esconderse, lo haría. Rápida pero silenciosamente, se dirigió al panel que había visto tocar a Orochimaru antes de que se abriera la puerta. Como precaución, realizó un enje y se transformó en Orochimaru, por si el dispositivo de cierre tenía algún tipo de función de reconocimiento visual. Resultó ser una precaución innecesaria. La puerta se abrió una vez que tocó el panel, y se deslizó con bastante facilidad cuando la apartó con cuidado. Recordando que debía tener cuidado con las trampas, entró y miró a su alrededor. Había frascos de sustancias por toda la habitación, muchos libros en las estanterías y pergaminos abiertos por el suelo. Cogió al azar un libro de la estantería, asegurándose cuidadosamente de no dañarlo ni dejar huellas. Pasó las páginas. Había imágenes de sellos de manos que nunca había visto, información sobre tierras lejanas, clanes de los que nunca había oído hablar y jutsu que nunca había visto ni oído nombrar. Lo dejó en su sitio y cogió un pergamino. Kinjutsu, siguió leyendo, límites de la línea de sangre, y luego, más Kinjutsu. Ese monstruo está pisando una línea muy delgada aquí. Parece estar estudiando Kinjutsu, de todas las cosas. Reemplazó el libro, y decidió revisar los trabajos más recientes de Orochimaru. Caminó hasta la mesa que tenía más desorden, supuso que era la mesa de trabajo de Orochimaru, y estudió los pergaminos que había sobre la mesa, tocándolos lo menos posible. Lo que vio fue, como mínimo, inquietante. Había diagramas de personas que eran extraídas y luego reintegradas en otras personas, dibujos de círculos de sellado y, mirándolos más de cerca, dibujos de un ojo que parecía algo así como un Sharingan, pero que él nunca había visto antes. Sintiéndose perturbado, Itachi abrió los cajones de los escritorios, tan lenta y silenciosamente como pudo. En el primer cajón, no había nada más que las notas garabateadas a mano de Orochimaru, tomadas en sus días de academia. Al parecer, siempre había sido un buen artista, dibujando a la perfección los sellos de mano que aprenden todos los estudiantes de la academia. En el segundo cajón, encontró notas sobre la anatomía humana. De algún modo, Orochimaru había convencido a Tsunade Hime, su compañera de equipo, para que le enseñara algo de lo que sabía sobre ninjutsu médico, a pesar de que ella lo despreciaba y estaba celosa de que él se llevara la mayor parte de la atención del Sandaime desde que eran genin. Empujó aquel cajón para cerrarlo, mientras su mano buscaba el tercer cajón. Se detuvo un momento, y le invadió una sensación de presentimiento, como si el propio cajón emanara el aura de alguna horrible maldición. Armándose de valor, Itachi abrió el cajón, sin molestarse ya en ser sutil o silencioso. Lo que vio allí le revolvió el estómago. Él, Uchiha Itachi, que había visto al menos 100 muertes, de más de 100 formas sangrientas diferentes, casi vomitó ante lo que había encontrado. De repente, se dio cuenta de lo que buscaba Orochimaru. Esta era la razón por la que ese bastardo había estado tan extasiado que rayaba en la locura, y esta era la razón por la que tenía que volver a casa, ahora.